Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la licenciatura en Economía en UCES y por ello estoy dialogando con Fernando Agra, quien es el director de dicha carrera. Hola Fernando, muchísimas gracias por sumarte. Muchas gracias Lucía por la invitación, un gusto estar acá contigo. No, por favor, un placer realmente. Y la verdad que esta es la segunda temporada y en la temporada anterior había hecho 2 episodios también de licenciatura en Economía. Y en general trato de mantener un hilo en esos episodios, producto de que entiendo de que la persona que nos está viendo o escuchando quiere, comparar. Entonces, cuando pensaba las preguntas para este episodio, escuché los anteriores y siempre empezaba con la misma pregunta que es ¿por qué elegir este tipo de licenciaturas? ¿Qué es lo que busca la persona que está pensando en inscribirse, en ser licenciado en Economía? Bueno, yo creo que ha cambiado bastante la percepción con respecto a la carrera en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Para hacerte un pequeño escenario. Creo que toda la problemática, además de la problemática argentina, las crisis recurrentes, el tipo de cosas que hacen que lo económico o lo financiero estén todos los días en los diarios, han surgido en los últimos años herramientas estadísticas, matemáticas que se aplican mucho en análisis de datos, sea todo lo que se denomina, digamos, Big Data. Y el economista, en particular, tiene una herramienta matemático estadístico, además de su tronco natural de teoría económica, que le permite desenvolverse en ese tipo de campo laboral. Con lo cual, desde el punto de vista de lo tradicional, que es el análisis de la economía, del proceso económico, de las discusiones en torno a la macroeconomía o a la microeconomía, a lo que uno lee diariamente en los diarios, se han sumado nuevos fenómenos o nuevos campos laborales en los cuales la carrera de Economía naturalmente tiene herramientas para poder satisfacer esa nueva oferta laboral o esa demanda laboral que está creciendo, ¿no? Esos son puntos en los cuales la licenciatura de Economía se posiciona competitivamente con otras carreras, ¿sí? Ok, ¿y por qué hacerlo en la UCES en comparación con esto que yo te nombraba recién de que había hecho otros episodios, digamos? Bueno, la UCES te brinda una currícula, una formación académica equilibrada entre lo que son humanidades, la parte herramental, matemática y estadística, y obviamente el tronco específico de teoría económica. ¿Qué quiero decir con esto? La economía es una ciencia social, ¿sí? El problema económico, el proceso económico se desarrolla en una sociedad que tiene un marco político, que tiene un marco social y que tiene un marco geográfico. Con lo cual, conocer la historia de esa sociedad, conocer los recursos naturales de esa sociedad, conocer las restricciones políticas y las restricciones, digamos, históricas, es tan importante como conocer las herramientas tradicionales de la economía. Con lo cual, la UCES ofrece una carrera que tiene materias humanísticas desde el punto de vista de historia económica, de historia política, de sociología, de teoría política, de geografía económica y además todo el herramental tradicional matemático-estadístico. Con lo cual, tenemos una equilibrada composición entre lo humanístico y lo técnico y lo específico de la carrera. Es decir, nuestra división curricular busca satisfacer ese aspecto de ciencia social que tiene la economía, digamos, como disciplina de estudio, ¿no? Ok, y esa organización que tienen implementada, ¿en cuánto tiempo los tienen organizado? Bueno, la carrera está armada para cursar en 4 años, ¿sí? Son 40 materias, son materias cuatrimestrales, son materias que hay 38 con nombre y apellido, digamos, y hay 2 materias optativas. Las optativas se cursan en el último año de la carrera. El alumno elige en función de algún criterio académico, algún criterio profesional o algún criterio que él decida qué materias cursar, una en cada cuatrimestre del año, como optativas. Con lo cual, además de recibirse como licenciado en Economía y conocer toda la parte técnica de la carrera, puede dar un pincelazo diferencial en temas de recursos humanos, en temas de finanzas, en temas de contabilidad, en temas de filosofía, en función un poco de su parecer. Como te dije, son 40 materias cuatrimestrales, materias que no tienen promoción, van todas al final, ¿sí?
y se cursan en turno noche en la sede centro de la UCES, que está en la calle Paraguay, entre Paraná y Talcahuano, que es lo que nosotros denominamos distrito UCES, ¿sí? Ok. ¿La cursada es siempre presencial o tenés un mix entre virtual y presencial? Bueno, a partir de los episodios recientes de la pandemia y todo lo que ha generado en la sociedad, hay algunas consecuencias, digamos, favorables o que generan cierta, digamos, cambios, ¿no? Estamos implementando 3 modalidades, ¿sí? Una modalidad tradicional, que es la presencial 100%, un conjunto de materias, por ahora limitado, que son semipresenciales, ¿sí? Y una modalidad híbrida, en la cual el alumno puede elegir hasta 6 clases en las cuales él está presente en forma virtual, ¿sí? Eso es una prueba piloto que estamos haciendo, digamos, implementando ahora en la universidad. Son las 3 modalidades. Obviamente la parte presencial es la más fuerte, o sea, la mayor cantidad de materias son presenciales, y hay un pequeño conjunto, como te decía, semipresenciales y un pequeño conjunto de híbridas, ¿no? En la cual el profesor siempre está en clase y el alumno puede tener la opción de elegir algunos días para estar viendo la clase desde su casa, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que hoy tenemos como oferta educativa en la UCES, ¿no? Ok, ¿y cuál sería la diferencia entre híbrida y semipresencial? Bueno, en la semipresencial, el profesor y el alumno se juntan cada 15 días en el ámbito tradicional, que es el aula, ¿sí? Okay. Y una clase se junta en forma sincrónica o asincrónica, ¿sí? A partir de un plan de trabajo que el profesor elaboró con el Departamento de Psicopedagogía de la universidad. Si la universidad tiene un departamento de psicología, el profesor armó un plan de trabajo en el cual hay una alternancia presencial, virtual, y a partir de ese trabajo es lo que se desarrolla la clase. Así que cada 15 días se encuentran en el ámbito tradicional del aula, ¿sí? Y cada 15 días luego se encuentran en forma asincrónica o sincrónica, en forma virtual. Okay. Esa es la diferencia. Bien, en cambio, la híbrida siempre está el profesor en el aula. Claro, digamos, la otra va turnando. 15 días presencial y... presencial cada 15 días. Cada 15 días, perfecto, ahí sí entendí. Y estas modalidades es decías que era para algunas materias, depende qué materia es la modalidad. Claro, sí, se han elegido un conjunto de materias que se decidió ofrecer en forma híbrida o se decidió ofrecer en forma semipresencial en función de ciertos parámetros académicos que hemos decidido en cada facultad. ¿Sí? Okay. Y vos al principio decías de que la carrera ha mutado en los últimos 20 años y comparabas mucho o hacías mención a lo de Big Data. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo. ¿Cómo hicieron ustedes para que esa transformación se aplique en la carrera o el alumno lo vea en la carrera? ¿Tiene materias específicas, por ejemplo? No, específicas no, pero por ejemplo hemos incorporado el último plan de estudio, Econometría 2, ¿sí? Que es todo series de tiempo y modelos autorregresivos en términos generales, con lo cual es una herramienta nueva, importante, que hemos incorporado al plan de estudio de la carrera, digamos, ¿no? Después, naturalmente, la carrera tiene 10 materias entre estadística y matemática para que el alumno curse, con lo cual, desde el punto de vista de la formación técnica en matemática y estadística, está preparado para los nuevos desafíos que enfrenta hoy un profesional en economía, digamos, ¿no? Claro. Además de Big Data, que te comentaba que está un poco más de moda y se sucede en los días de todos los días, ha emergido un campo profesional nuevo en el cual compiten actuarios, contadores, administradores y economistas, que es toda la gestión de riesgos, ¿sí? Específicamente en todo lo que es, en general, en el sistema financiero. Con lo cual, toda la gestión de riesgos financieros, riesgos operacionales, tiene una carga matemática, estadística importante, con lo cual el análisis de modelos, que es prácticamente el métier de un economista, está muy aplicado en todo ese campo laboral nuevo, y obviamente el economista tiene ahí también ventajas comparativas, digamos, ¿no? Claro. ¿Y los alumnos dónde encuentran la dificultad a lo largo de la carrera? Y depende mucho del perfil del alumno, pero digamos, generalizando, en primer año hay algunas dificultades con las materias más abstractas, álgebra, tal vez sea el malo de la película, e introducción a la economía, en la cual la lectura de gráficos y ecuaciones, en algunas oportunidades o en unos años hay algunas dificultades, ¿no? Después, bueno, cada alumno, hay alumnos que tienen más predisposición a la parte abstracta, matemática, estadística, a algunos alumnos les cuesta un poco más, pero en general, bueno, a medida que avanzan en la carrera se van digamos,
adquiriendo las habilidades para superar los obstáculos, ¿no? Okay. ¿Y piden cuando el alumno se anota y está en el primer año o antes, piden algún examen de nivelación o dan algún curso de matemática como para nivelar antes de empezar a la cursada? Bien, no hay examen de ingreso, lo Okay. que sí hay un curso de ingreso obligatorio, en el cual es la inducción a la vida universitaria, ¿sí? Se explican técnicas de estudio, se le explica a uno cómo conseguir libros en la biblioteca, cómo buscar referencias bibliográficas. Y después hay un curso que ofrece la Facultad de Matemática y Contabilidad, que es un curso optativo gratuito, para que los alumnos tomen, que a los efectos de que se recuerde el disco duro, la parte de matemática y de contabilidad, o eventualmente el que no tuvo matemática o contabilidad en el secundario, bueno, que tenga una primera aproximación a lo básico de contabilidad y matemática, ¿no? Esos son los dos cursos que hay. Uno es obligatorio y el otro es optativo, y es altamente recomendable el de matemática y contabilidad que lo hagan, ¿no? Claro. Y con el tema de inglés y programación... No hay materias de inglés y de programación, ¿sí? Ahora, durante la cursada el alumno tiene que leer material en inglés, papers, digamos, el término general, con lo cual siempre se le avisa, se le comenta al alumno, bueno, que vaya adquiriendo algunos conocimientos básicos de inglés, por lo menos de lo que es lectura, ¿no? Claro. De material técnico. ¿Y cuáles son los requisitos para anotarse? No, el requisito, como te decía, es pagar la matrícula, tener una entrevista personal conmigo y llenar formularios, no hay mayores restricciones para lo que es anotarse, digamos, ¿no? Después, si querés, el último filtro es la entrevista personal, ¿no? Claro, ok. Y después ya capaz yendo más al campo laboral de un economista, algo comentaste antes, pero yendo más detallado, ¿dónde podría trabajar una vez recibido o en el medio Sí. que va cursando, digamos? El economista tiene 3 campos laborales, digamos, ¿no? Sector público, sector privado, y un campo laboral que puede ser mixto, que es la academia y trabajar en el sector público simultáneamente o en el sector privado, ¿no? Sector privado, bueno, las grandes empresas tienen departamento de análisis económico, departamento de planeamiento económico, con lo cual hay una demanda clara de economistas. En áreas de finanzas también hay demanda de economistas en el sector privado. Otra alternativa es la consultoría económica, obviamente trabajando desde el inicio como consultor junior en algún estudio, y más adelante, como hacer experiencia profesional, abrir su propio estudio de consultoría económica, ¿sí? Después, a nivel, digamos, en pequeña y mediana empresa, la inserción del economista es más como consultoría, como asesor, que como planta permanente, digamos, ¿no? En lo que es sector público, bueno, el gran demandante y formador de economistas es el Banco Central de la República Argentina, que tradicionalmente ha sido un gran demandante de economistas, Ministerio de Economía, ¿sí? Después, obviamente, los ministerios, digamos, de trabajo, también demandan de economistas, y a nivel provincial, los ministerios, Secretaría de Finanzas, al igual que los municipios, son espacios en los cuales la demanda de economistas está presente, digamos, ¿no? Y es efectivamente muy útil, ¿sí? Después está la academia, dedicarse 100% a áreas de docencia o investigación, o combinar la docencia con un trabajo, digamos, en el sector público o privado. Esas son las tres, digamos, los 3 canales, las 3 avenidas por las cuales puede circular, digamos, la demanda profesional de economista, ¿no? Claro. Y en esa demanda, ¿ustedes tienen alguna bolsa de trabajo? Tenemos una bolsa de trabajo, ¿sí? Que es de la universidad, ¿sí? En la cual hay ofertas de pasantías laborales o puestos más permanentes, dependiendo, digamos, la necesidad de las empresas y en función también de las materias cursadas, el perfil del alumno que se busca. Pero sí, hay una bolsa de trabajo que, a opinión de los alumnos, es muy buena, ¿sí? Es bastante efectiva. ¿Sí? Ok. ¿Y es para los alumnos ya que empiezan desde el primer año o tiene algún filtro? Y eso depende mucho de la demanda de las empresas y de lo que están buscando, pero sí, hay pasantías que son más para junior y otras búsquedas que son más para alumnos avanzados, digamos, ¿no? Claro. ¿Y qué le puede aportar un licenciado en economía a las finanzas, ¿no? Pues yendo más capaz al podcast. A las finanzas, bueno, mirá, yo me desempeñé muchos años como analista de research, ¿sí? En un banco privado. Con lo cual, la combinación de análisis económico para ver la visión sectorial macroeconómica es clave para poder entender y poder proyectar y calcular el valor intrínseco de una acción, ¿sí? ¿Cuál sería el valor teórico de una acción? ¿Sí? Cual, desde el punto de vista de ese aporte, creo que la economía, que es
las finanzas son prima hermana de la economía, digamos, ¿no? O sea, es un desprendimiento de la economía, ¿sí? Sin que se ofenda a la gente de finanzas en particular, digamos, ¿no? De hecho, muchos premios Nobel de economía son por temas de finanzas, ¿no? Pero bueno, creo que el economista tiene una visión micro y macroeconómica que es un aporte fundamental para el análisis financiero, ¿sí? Y yendo a la formación, a la currícula, ahora que viene a colación, en la carrera tenemos cálculo financiero como materia obligatoria, ¿sí? Que no todas las carreras de economía la tienen como obligatoria. Y sin embargo, el cálculo financiero es una herramienta fundamental, por ejemplo, para finanzas, ¿sí? El que quiere evaluar un bono o evaluar una acción, inexorablemente tiene que saber finanzas, tiene que saber cálculo financiero, o por lo menos tener una base mínima de cálculo financiero, ¿no? Claro. Y después, capaz, en las optativas, ¿tienen algún otro curso más relacionado a finanzas también? Sí, hay materias de finanzas, administración financiera, por ejemplo, ¿sí? Okay. Contabilidad financiera. Ok, digamos, hay otras, digamos, obligatorias solamente cálculo financiero, pero después en optativas, Claro. si un alumno quiere orientar su carrera para ese lado, también puede. También en la carrera está la materia Economía y Finanzas de Empresa, que es una aplicación de conceptos financieros al análisis de balances, de gestión. Es otra materia que también está en la currícula. Y dos materias que ayudan mucho al campo laboral es evaluación de proyectos. Tenemos la materia teórica y la materia práctica, que tampoco, no todas las currículas de economía en el mercado tienen esa materia como obligatoria. Con lo cual, nuestra formación académica también tiene un equilibrio entre el sector público y el sector privado, porque tenemos materias que están mirando al sector privado y tenemos materias que están mirando al sector público, como puede ser un seminario sobre gestión del sector público, que básicamente es la discusión de la formulación de políticas públicas, ¿sí? O sea que la carrera, antes vos decías que había como 3 ambientes, en algún punto el público, el privado y después la docencia. Digamos, la carrera es abierta a cualquiera de los sectores donde uno quiera trabajar, digamos. Exactamente, y de hecho hay graduados que se han dedicado a la academia, hay graduados que están trabajando en el sector privado, ¿sí? Y graduados del sector público. Claro, exacto. Y Fernando, para ir terminando, no sé si querés agregar algo más, si no te preguntaría qué recomendación le podés dar a un alumno que nos está escuchando, que está pensando en anotarse, que está investigando, ¿qué le podés decir? Bueno, que se anote en primera instancia, Bien. que se anote en la UCES. No, en serio, la carrera es una carrera muy interesante, es una carrera apasionante, mezcla lo social, digamos, mezcla lo social con las problemáticas cotidianas, ¿sí? Te permite adquirir cierta habilidad para resolver problemas, ¿sí? O para formalizar problemas. El economista tiene naturalmente una metodología para hacer el análisis de realidad, que es la abstracción y la modelización. Abstracción es separar lo importante de lo que no es importante, y la modelización es expresar esa idea, ese concepto, ese problema en términos matemáticos y estadísticos, ¿sí? Esa es una habilidad natural del economista, muy útil, muy aplicable, que le permite competir en áreas que no son estrictamente el economista, ¿sí? Como pueden ser finanzas, ¿sí? O en sectores como puede ser análisis de riesgo crediticio en bancos, con lo cual la oferta laboral se amplía, digamos, las posibilidades se amplían. Con lo cual, si te gusta la historia, si te gusta el problema, lo social, creo que la carrera de economía es un buen complemento, es una buena combinación entre lo técnico, lo social, lo histórico y lo político, como para poder, digamos, captar la atención de un alumno, ¿sí? Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo. Creo que has sido muy generoso, así que gracias. No, te agradezco mucho, Lucía, vos por la invitación y bueno, hasta la próxima entonces, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Y así llegamos al final de este episodio. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcast, iTunes, iVoox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.